Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser. El Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a su programa Mujeres de Barro. Nos llena de gran gozo el estar aquí con cada uno de ustedes y agradecemos a Dios porque nos da el privilegio de tener este tiempo, este espacio para poder compartir con cada una de ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios, que nosotros creemos en nuestro corazón que va a ser de grande bendición, porque la palabra de Dios siempre trae bendición a nuestras vidas. Hoy nos acompañan nuestras amadas pastoras, Cintia León, Sara Costa Pavón, Pastora Sofía, amén, gloria a Cristo, y una servidora, Emma Hernández. Hoy tocaremos un tema en el cual haremos mención a una mujer llamada Hulda, pero antes de iniciar quiero invitarles a que hagamos una oración y quiero invitar a la pastora Sofía para que ella nos lleve en esta oración. Pastora Sofía. Amén, gloria a Cristo. amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bendito, Señor, que moras en cielo. Una vez más, Señor, estamos ya aquí delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, sabiduría y entendimiento, Padre, para desarrollar un tema más de las Sagradas Escrituras. Pidiéndote, Padre, con todo el corazón, que no seamos vosotras, Padre, sino sea tu Espíritu Santo a través de nosotros, Señor, compartiendo un programa más, Mujeres de Barro. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Padre, para llevar y para todas aquellas personas que nos están viendo, para todas aquellas familias que toman su tiempo para ver este tema más, en el nombre de Jesús nos ponemos en él. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Agradecemos Cristo. a Dios por su infinito amor y misericordia que Él nos da. Y como decía La Paz, estamos una vez más para compartir este tema en el cual encontramos, pudiéramos decir, la vida de una mujer llamada Hulda. Decían las pastoras, ¿cómo es posible que en la Biblia hayan mujeres ahí de nombres, de renombres, de las cuales tuvieron un ministerio, pero que muchas veces no los hemos visto, no hemos tomado el tema de ello? Hoy vemos a una mujer llamada Hulda. Su nombre significa comadreja. Israelita, Hulda, profeta Hulda. Una profetisa durante el reinado de Josías. Esta mujer es mencionada en la Biblia en esta ocasión. Queremos compartir acerca de ella y vamos a ver, dice Hulda en hebreo, era una profetisa, esposa de Salón, guardarropa real del rey Josías en Jerusalén, junto a Débora y María, hermana de Moisés. Es una de las pocas mujeres del Antiguo Testamento con autoridad. Todo lo que la Biblia narra sobre Hulda se encuentra en el segundo libro de Reyes, el capítulo 22, el verso 11 al 20, y el segundo libro de Crónicas 34-22. Su papel es intrigante, sin presentación previa, sin tener aparentemente nada que ver con la historia, así como aparece
desaparece y no vuelve a ser mencionada más. Hay una historia que podemos encontrar en la vida del rey Josías, en un momento difícil de su reinado, en un momento crítico que quizás estuviese viviendo. Aparece ahí la vida de esta mujer. Dice, tras encontrar durante las obras de reparación del templo de Jerusalén el libro de la ley, el rey Josías se rasgó las vestiduras porque decía, ha debido encenderse la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que en él está escrito. El rey se desesperó cuando le leyeron el libro, cuando encuentran ese libro donde estaba escrito esta historia de la cual podemos nosotros compartir hoy. La palabra del Señor describe diciendo, por eso Josías mandó a varios de sus funcionarios a consultar al Señor, y estos le dirigieron a la profetisa Hulda. Según una tradición, la tumba de Hulda estaba junto al templo de Jerusalén en su lado sur. Por eso una de las puertas de acceso al patio del templo, la que estaba más cerca de la tumba de Hulda, se llamaba Hulda, llevaba el nombre. Algo que podían decir, bueno, en un recordatorio a esta profeta, a esta sierva de Dios, a esta mujer que tiene un mensaje. Para retomar la hebrea de la historia del Antiguo Testamento, el archienemigo de David, el rey Saúl, murió y David lo suscitó en el trono tras un largo, exitoso gobierno. David fue segundo, seguido por su hijo Salomón. Pero tras la muerte de Salomón, el reino comenzó a desmoronarse por la lucha entre reyes rivales en el norte Israel y en el sur Judá. Se arrastra con situaciones donde el pueblo de Israel empieza a caer, a decaer, y la palabra escrita ahora trae un mensaje para estos pueblos, estas naciones, este pueblo de Israel, el cual el rey lo ve y él se estremece. Dice que rasgó sus vestiduras. Muchos de los reyes de Judá actuaron malvadamente hasta que un joven rey con un corazón entregado a Dios llegó al trono. Su nombre era Josías. Para el tiempo de Josías, el templo de Dios en Jerusalén había sido arrasado con la adoración de ídolos, y Josías ordenó un minucioso proyecto de limpieza con el fin de devolver el templo a Dios. En el proceso de esta renovación, un obrero encontró un antiguo manuscrito, el cual entregó al sumo sacerdote Hilcías. Los cortesanos del rey no podían entender este documento, pero cuando se le leyó una parte al rey, éste reconoció que la ira de Dios estaba a punto de descender sobre Judá por todas sus prácticas malvadas. Cuando el temor llega al corazón, va a estremecer. El rey escucha las palabras escritas y al leerle el libro, ellos no lo podían interpretar. La palabra del Señor dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y las cosas carnales, carnalmente. Entonces era una palabra profética, venía de parte de Dios y no la podían entender. Fue la razón que el rey envía a que se viese a esta mujer, la cual dice, pero había más. Josías ordenó que su personal ubicara a un profeta confiable para que les explicara el contenido
completo del rollo. En ese entonces Jeremías estaba profetizando en Jerusalén. Jeremías 1:2. Lo mismo que Sofonías 1:1. Pero el sumo sacerdote no acudió a estos profetas varones, sino a una mujer llamada Hulda. Los estudiosos piensan que ella era una maestra y por la Biblia sabemos que también era profetisa. Una mujer que tenía una revelación del Espíritu Santo de Dios. Ella podía declarar la palabra y dice: ¿te sorprende que el sumo sacerdote y el secretario del rey escogieran a una mujer para que les interpretara el manuscrito? Cuando escuchamos su discurso al rey y su corte, ¿qué pasó? Segundo libro de Reyes 22, 14 al 20 dice: pero entremos a esta historia en la vida o en la Biblia y veamos lo que hizo esta mujer llamada Hulda. Vamos a ver cómo ella se desarrolla, vamos a ver cuál es la palabra que ella trae. Y el rey escucha esta palabra, la recibe y la pone en su corazón. Continuamos con este hermoso tema. Amén, gloria a Cristo. Pues damos gracias una vez más de estar en este lugar y vamos a seguir con este hermoso tema acerca de Hulda. En la palabra de Segunda de Reyes vamos a encontrar parte de esta historia. Amén. Amén. Entonces aquí vamos a llevar a cabo lo que sigue. Dice la palabra de Dios: Hulda anuncia una gran desgracia como castigo de Jehová por el sincretismo y la idolatría de los reyes de Judá. Amén. Aquí ya hay una primera entrada en la cual ella anuncia que pasaría una gran desgracia, ¿sí?, por el sincretismo y la idolatría de los reyes. Nos vamos a ir a Segunda de Reyes 22:14. Dice la palabra: entonces fueron los sacerdotes Hilcías, Ahicam y Acbor y Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tibac, hijo de Arjas, el guardia de las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Amén. Amén. Entonces ahí seguimos parte de la historia en estos versículos. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envío a mí. Segunda de Reyes 22:15. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran todo el mal del que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Amén. En Segunda de Reyes 22:16, ahí lo podemos corroborar. Amén, gloria a Cristo. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Aleluya. Se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Segunda de Reyes 22:17. Había ahí una advertencia en la cual ellos habían desobedecido las leyes de Dios. Se habían apartado para quemar inciensos a los ídolos. Amén. Es algo que a Dios no le agradó. Seguimos en la palabra. Y se dirige al rey Josías, anunciando que morirá. En la siguiente parte, amén, de la cual nos conlleva esta historia, dice: y se dirige al rey Josías, anuncia que morirá en paz sin ver el castigo anunciado. En Segunda de Reyes 22:18 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis, Jehová le diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro
aleluya, en Segunda de Reyes 22:18. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendría a ser asolado. Amén. Aquí hay un paréntesis en la cual nosotros, aquí en el verso 22:17, había provocado a ira. Ya había anunciado que el lugar iba a ser asolado. Pero en esa otra parte, donde acabo de leer, en Segunda de Reyes 22:18, dice la palabra que hubo una humillación. Sí, hubo una humillación y llegó un perdón, en la cual no se llevó a cabo esa destrucción, porque hubo una humillación, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados. Amén. Gloria a Cristo. En Segunda de Reyes 22:19 dice: y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo recogeré con tus padres, serán llevados a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo mal. Yo traigo sobre este lugar, y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Qué hermosa respuesta después de dar un mensaje de desolación. Pero al mismo tiempo también hubo un arrepentimiento, porque la historia nos va llevando a que nosotros conozcamos parte de lo que pasó en el tiempo del rey Josías. La palabra de Dios dice, amén, gloria a Cristo, encontrando en las Escrituras cómo trasciende. Nosotros podemos ir al libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas 34:22 hasta el 28. Y nosotros podemos buscar ahí en la palabra, podemos corroborar lo que la Biblia dice, podemos encontrar las mismas palabras de Segunda de Reyes. Amén. Entonces, lo que a mí me lleva y llena mi alma, llena mi corazón para todos aquellos que nos están viendo, para todas aquellas personas que en un momento dado quizás no comprenden o no entienden muy bien este relato, nosotros nos vamos versículo por versículo para ir leyendo conforme dice la palabra del Señor. ¿Sí? Lo hermoso de esta palabra en Segunda de Crónicas 34:29 dice la Biblia: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a los oídos a las palabras del libro del pacto, aleluya, que había sido hallado en la casa de Jehová. Amén. Amén. Dice la palabra que él dio la orden, subieron todos a la casa de Jehová, todos los varones de Judá, los moradores me supongo yo, los moradores quiere decir la ciudad, ¿sí? El decreto en la cual subieron a la casa de Jehová, y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Amén. Amén, gloria a Cristo. Dice, y estando de pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto, de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Amén. Segunda de Crónicas 34:31. Eso ahí lo encontramos. Amén. Dice la palabra de Dios: e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. Aleluya. De esa manera dice la palabra de Dios en este último versículo que me toca, gloria a Cristo. Aleluya. Y quitó Josías
todas las abominaciones de toda la tierra y de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Aleluya. En segunda de Crónica 34, 33. Amén. Amados, esa es la parte en lo que la palabra de Dios y la historia que estamos hablando nos lleva a entender. Hubo un aviso. Al mismo tiempo fueron a la profetisa. Y la profetisa anuncia una desgracia que estaba por ocurrir, donde iba a ser ese lugar desolado. Pero mira las grandes misericordias de Dios, en la cual cuando nosotros llegamos a la humillación de Cristo, llegamos a humillarnos de corazón, Dios todo lo cambia. Y de esa manera halló gracias Josías y su pueblo, y por quitar toda la abominación de aquel lugar y adorar a Dios, el pueblo fue bendecido, como dice la palabra, el Dios de sus padres. Amén. Y todos sabemos, amados hermanos, que en esta vida hay muchas religiones, pero solamente hay un Dios. Y ese Dios es el intermediario que está intercediendo por todos nosotros. Amén. Así que mis amadas pastoras, continuamos con este hermoso tema. El Señor me les bendiga. Amén. Gloria a Cristo. Paz. Amén. Bueno, aquí hemos estado ya leyendo lo que es la palabra del Señor, Amén. todo lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Porque es necesario que todo lo que nosotros podamos compartir sea lo que dice la palabra. Amén. Mi pastor dice que si no está en la Biblia, no lo creas. Entonces, todo lo que hemos estado compartiendo hasta este momento está en la palabra. Hemos tomado los versículos de la Biblia y se ha narrado cómo este rey Josías encuentra ese manuscrito, ¿verdad? Y envía a las personas que él tiene, a los trabajadores, y se lee ese manuscrito, no se localiza, no entienden la palabra que está escrita, porque la misma palabra nos enseña que nosotros debemos de pedir revelación cuando se lee la palabra. Y yo me quiero imaginar que muy probablemente esos trabajadores no conocían esa parte. No sabían que pues hay que pedirle al Señor esa revelación, ese entendimiento, esa sabiduría que solamente proviene de Él para poder comprender las Escrituras. Entonces aquí vemos que este rey Josías, al no entender completamente todo lo que estaba por venir al pueblo, él pide ayuda. Y encontramos que habla a sus sacerdotes y le dicen, busquen a un profeta que pueda venir y dar sentido, interpretación a todo lo que está en este manuscrito, en la palabra que ya estaba escrita, yo quiero pensar que alguien, igual que esta mujer llamada Hulda, era algún profeta que ya había hablado sobre lo que venía para lo del pueblo de Israel. Y entonces este rey Josías envía a estos sacerdotes y eligen a alguna persona que sea confiable. Entonces, algo que a mí me impacta es que había personas, a lo mejor varones de Dios también, profetas, que podían dar ese sentido, esa interpretación, así es, a esos manuscritos que estaban ahí, pero los ojos fueron puestos sobre esta mujer llamada Hulda. Esta mujer llamada Hulda tiene un don profético y vamos a aprender lo que es una persona que tiene ese don de profecía, que es una profecía según la Biblia. Amén. Dice la palabra que mujer que posee el don de la profecía o de la capacidad para predecir el futuro. Mujer llamada
por Dios para desempeñar un oficio profético. La Biblia menciona algunas profetisas como Hulda, Rebeca, Ana, Elizabeth y María. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra nos enseña que en la Biblia hay mujeres que fueron reconocidas por tener este don y porque ellas se movían en ese ámbito, en ese sentido profético. Pero vamos a aprender sobre el carácter de Hulda en esta enseñanza. El rey le confió un asunto de gran importancia a ella, quien fue una profetisa cuyas palabras dieron comienzo a una reforma significativa. O sea que esta mujer llamada Hulda no fue cualquier persona, aun cuando la Biblia nos enseña que así como ella apareció, también desapareció. Pero ella fue usada para algo muy grande, muy especial. Esta mujer llamada Hulda, la profetisa, Dios, aquí podemos ver cómo Dios nos llama, nos capacita y nos respalda. Amén. Entonces aquí vemos el dolor de esta mujer es que el pueblo de Dios se rehusara a responderle con una tierna obediencia e ignorara repetidas veces la advertencia en cuanto a las consecuencias de su infidelidad. Yo creo que ese es el dolor no solamente de esta mujer, sino de todos los pastores, yo creo, actualmente hablando de todo lo que pasa en las iglesias. Nosotros compartimos la palabra, nosotros estamos en este tiempo compartiendo estas enseñanzas, pero podemos ver que hay veces llama más la atención ver otro tipo de videos, otro tipo de cosas, otro tipo de enseñanzas, pero no saber, no escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque de cierta manera dice la palabra que el Señor no hará nada que sus profetas no lo sepan, sin que antes no lo haya revelado. Entonces, venían cosas, situaciones al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba en una posición de desobediencia, de ignorancia a las advertencias que Dios tenía como consecuencia de su infidelidad. Y en este tiempo, amados hermanos, estamos viviendo cosas similares. El Señor ha levantado profetas, ha levantado ministros del Señor que nos ha dado palabra, que nos están enseñando que estos tiempos son proféticos, que estos tiempos son para que no lo perdamos en cualquier cosa, que nosotros estemos puestos en las cosas de Dios, porque ese es el tiempo en que todavía le podemos encontrar. Amén, porque vienen cosas muy tremendas, amados hermanos, a la vida del ser humano, a causa de su infidelidad y de la desobediencia. Entonces, amados hermanos, el gozo es que como profetisa tuviera el privilegio de ser mensajera de Dios. Esta mujer tuvo ese privilegio de ser una mensajera de Dios. Todos los versículos que hemos leído nos indican por qué Josías, no indican por qué Josías eligió a esta mujer llamada Hulda. Al hacerlo indica que era una profetisa respetada en los círculos reales, en donde ella habitaba, ¿verdad? Aquí ya nosotros conocimos que esta mujer era esposa de un guardarropas del rey. Entonces se infiere que esta mujer se movía en ese ambiente que su esposo estaba cerca del rey. Entonces aquí vemos que debió haber sido una mujer muy respetable. La historia de Hulda y sus palabras al rey ilustran el contraste que hay entre el juicio de Dios y su misericordia. Él juzga a los que merecen su castigo, pero es rápido para perdonar a los que se arrepienten. Entonces aquí vemos a través de esta enseñanza que muchas veces nosotros podemos pecar y hacer cosas malas,
pero si nosotros nos arrepentimos del Señor, alcanzaremos misericordia. Amén. Y aquí vemos que este rey, llamado Josías, alcanzó la misericordia de Dios porque hubo arrepentimiento. Dice la palabra que él rasgó su ropa y que él se puso delante de la presencia de Dios y se humilló. Y él declaró que no sabía muchas cosas, que desconocía de ese manuscrito que habían encontrado, que desconocía cosas y muy probable también conocía cosas que no agradaban a Dios. Pero te quiero decir algo, aquí lo importante fue lo que Dios encontró en su corazón. Amén. Este arrepentimiento genuino, Una humillación. esa humillación que agradó al Señor, y por consiguiente la mujer llamada Hulda, que era la profetisa, le dijo: sí vendrá, sí el pueblo será asolado y serán malditos por sus obras, pero dice el Señor que tú no serás tocado. ¿Por qué? Porque te has humillado y te has arrepentido y el Señor ha visto Dios, tu aleluya. corazón. Amén. Entonces, mira qué hermosa palabra le da. A pesar de todo esto, le da una hermosa palabra en donde Dios estaba consolando su espíritu, su corazón, porque le dijo: mientras tú vivas, esto no pasará. Pero una vez que tú mueras, esto pasará. Entonces, yo creo que así en los corazones de los pastores, de los ministros, sí hay cosas que muchas veces el Señor revela que va a pasar al pueblo. ¿Por qué? A causa de la infidelidad y de la desobediencia. Pero yo te quiero decir algo, no hay una paz en el pastor o en el ministro en que yo me pueda salvar, en que yo, mi casa y yo nos vamos a ir adelante de la presencia de Dios. Porque cuando, así como Dios ama a sus ovejas, dice la palabra, que Él no quiere que nadie se pierda. Así el buen pastor vela por sus ovejas. El buen pastor habla lo que la palabra nos enseña. Entonces, aquí vemos en Primera de Juan 19, dice: pero si confesamos con nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La profecía de Hulda se refiere al bienestar espiritual de Josías ante Dios en su sepultura y al hecho de el juicio final de Dios sobre Judá y Jerusalén. No vendrían sino hasta después de su muerte. Amén. Hulda debió haber sentido compasión por el fiel rey, cuyo pueblo sufría la ira de Dios. Eso no cambiaba la verdad, sin embargo, ella dijo las malas noticias con fidelidad a Dios. Pero no puedes oír la bondad de Dios cuando ella describe la misericordia sobre la vida del rey. Mira, yo te quiero decir algo que yo he aprendido en este tiempo. Hace unos días tomaba yo una clase sobre lo que es la profecía y nuestro pastor nos decía que cuando Dios da una profecía, una exhortación, en medio de ella siempre lleva la misericordia de Dios. Amén. Entonces, la misericordia es que si tú te arrepientes, el Señor te puede perdonar o nos puede perdonar a todos. Amén. Entonces, yo te quiero decir que es algo que yo aprendí hace unos días. Cuando hay una exhortación de parte de Dios, cuando hay juicio de parte de Dios, aún en medio de la ira que pueda tener nuestro Señor por nuestras desobediencias, por nuestras concupiscencias, por nuestras rebeldías, el Señor aún sigue También teniendo se misericordia del hombre. Amén. 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 Entonces aquí vemos que al igual que Hulda tenemos que hablar con verdad, nunca con dureza, pero siempre con fidelidad. A veces necesitamos soportar malas noticias, pero también debemos de recordar a la gente que la misericordia solamente proviene de Dios. Amén. Nosotras no somos profetisas, pero Dios puede usarnos para hablar a otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Decir la verdad
es una responsabilidad que como cristianos no podemos dejar de haber oído o dejar a un lado. Amén. Nuestra obligación es estar en la parte de lo correcto, aun cuando se desplomen los cielos. Hulda le Aleluya. dijo así: la nación se dirige a una destrucción. Esto no sucederá durante tu reinado, Josías, porque él honró a Dios y el Señor le dio esa paz, ese entendimiento. Pero dice, pero a sus sucesores serán hombres malvados y finalmente la nación iría a la cautividad en Babilonia. Hulda fue una verdadera ayuda. Fue una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer con un corazón lleno de Cristo bondad. Jesús. Amén. Entonces aquí vemos por qué vino el auxilio de su rey y la nación usando los dones intelectuales y espirituales y ayudó a los líderes a entender la palabra del Señor. Amén. Aquí vemos Amén. cómo la experiencia de esta mujer llamada Hulda desafía a las mujeres a aceptar estas nuevas oportunidades sin rehuirlas. En el proceso puede descubrir que Dios usa sus dones de una forma nueva y los dones son dones totalmente nuevos. Hulda profetizó juicio para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo llevaba la misericordia para el rey Josías. Aleluya. De tal manera que la mujer que se desenvuelve en el don profético no se puede apartar de la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Pero Dios. sobre todo de la misericordia y la ternura de nuestro Dios. Alabado es Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí vemos que cuando una profetisa hablaba, tenía que decir la verdad todo el Amén. tiempo. Esta profetisa, dice aquí, Hulda únicamente podía hablar lo que Dios le había mostrado sin importar el mensaje que Dios estaba dando. Ella tenía que hablar con verdad. ¿Y en dónde vemos este don del profeta? Podemos ir a la palabra en Deuteronomio 18:20, en donde dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, el Señor ha dicho así, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros no podemos dar cualquier palabra. Tenemos que ver que esa palabra esté respaldada por el Espíritu Santo y que provenga de Dios. Y Amén. dice en Deuteronomio 18:21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la verdad que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablar en mi nombre, en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces la palabra es clara. Amén. Cuando algo es hablado a la ligera, con ligereza de corazón, entonces nos dice la palabra que no tengamos temor, porque no fue una palabra que provenga de Dios. Amén. Amén. Entonces continuamos con las reformas de el rey Josías. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Dios es muy bueno y Dios nos habla a través de esta historia. Podemos ver a una profetisa, una mujer a la cual Dios le había asignado algo. Tal vez ella ahí en donde ella se encontraba, ella estaba en otras actividades, pero ya Dios ya tenía un propósito para con ella y el propósito era de que ella pudiera revelar esa palabra que estaba oculta y que ella pudiese tener ese discernimiento de parte de Dios y dar esa profecía que era necesaria que llegara a la vida de Josías y a la vida del pueblo. Y podemos ver en lo que yo escuchaba acerca de nuestras amadas pastoras,
es que la profecía tiene que hacer algo en el corazón del ser humano. Tiene que provocar arrepentimiento, pero no solamente a decir me arrepiento, sino a una conversión. Y eso es lo que podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, que es en donde encontramos las reformas que hace Josías. Josías, si podemos leer anteriormente, cuando él toma el reinado, él es un niño. Él tenía apenas 8 años cuando él toma ese reinado. Imagínense ustedes un pequeño, ¿qué sabe un pequeño de 8 años? Y dice que no es hasta que él cumple 18 años que él entonces empieza a ver qué es lo que está pasando y empieza a preocuparse porque la casa de Dios vuelva a tomar su importancia. Porque entonces él empieza a descubrir que hay cosas que se han hecho mal y que por lo tanto yo creo que si él escuchaba a consejeros, muy probablemente le hubiesen dicho que los reyes que gobernaban conforme al corazón de Dios eran bendecidos ellos y era bendecida su nación. Entonces yo creo que Josías ve que su reinado, su pueblo no está siendo bendecido, entonces dice algo está mal. Entonces cuando él se empieza a preocupar, entonces Dios propicia que se encuentre el libro de la ley de nuestro Dios. Y entonces cuando se la leen a Josías, Josías se entristece en gran manera porque se da cuenta que todo lo que ha vivido el pueblo ha sido lejos de la dirección de Dios, que se han ido en pos de ídolos, en pos de creencias, en pos de idolatría, en pos de paganismo, en pos de muchas cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios. Entonces, él se conmueve tanto que él está interesado en saber más. O sea, no solamente le dolió, no solamente fue emoción, sino que él dice, ¿qué tenemos que hacer? Entonces es cuando consultan a esta mujer llamada Hulda y ella da esta palabra acertada en donde dice, por cuanto tú te conmoviste, por cuanto tu corazón se enterneció, cuando tú viste que venía juicio sobre esta nación por haberse apartado de Dios, entonces sí va a suceder todo esto, pero no va a suceder en tus tiempos. Mientras tú vivas no va a suceder. Entonces podemos ver que él no se queda de manos cruzadas ya porque, no, ya la profetisa ya dijo que en mis tiempos no va a pasar. No, provocó algo en el corazón de Josías y fue el empezar a hacer reformas. Y empieza ahí en la palabra del Señor. Dice que él empezó, voy a tratar de hacer un pequeño resumen acerca de esto porque son muchas las reformas y me llevaría demasiado tiempo, pero ahí usted las puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 23, y en la palabra ahí nos menciona que reunió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, no solamente en la parte en donde él reinaba, porque él estaba reinando en Judá, sino también a los habitantes de Jerusalén. Dice, y a los sacerdotes, profetas y a todo el pueblo, y les leyó las palabras del libro del pacto. Eso quiere decir que habían más profetas que acudieron a Hulda, porque ella tenía reconocimiento de todo el pueblo. Dentro de un movimiento profético, el pueblo lee, escucha y ama la palabra. Amén. Podemos ver aquí que empieza un mover a través de esa palabra, de esa profecía que desata la profetisa Hulda, empieza a haber un mover. Y ese mover empieza desde arriba, desde el rey. Amén. Y el rey empieza, dice que a llamar a toda la gente, a todo el pueblo, para que conozcan la palabra que está plasmada ahí en esa ley. Y al ellos escucharla, al ellos leerla, darse cuenta de que sus caminos están torcidos, de que su camino no ha sido el que Dios ha querido para ellos, sino que cada uno ha seguido el camino que ha querido. Entonces vemos que esta gente que viene desde el rey empieza a ver que es importante leer la palabra, escucharla y amarla, porque creo que es algo que hoy en día debería de suceder. Creo que serían las reformas que deberían existir hoy en el pueblo de Dios,
que realmente se despierte la iglesia, que se despierte el pueblo y puedan darse cuenta que si escudriñan las escrituras, se darán cuenta de que sus caminos están torcidos. Y cuando se den cuenta de que sus caminos están torcidos y ellos se den cuenta de que Dios no quiere que ellos se pierdan, sino que Dios quiere que ellos procedan a arrepentimiento, entonces ellos al amar la palabra, ¿qué va a suceder? Van a querer cumplir la palabra. Cuando tú amas la palabra, lo que tú quieres es cumplir la palabra, hacer viva la palabra en tu vida. Amén. No solamente que por un oído te entre y por el otro te salga, sino que realmente hagas tuya esa palabra. Y es algo que había en el corazón del rey Josías, y él atesoró esa palabra. Y aunque se le profetizó que en sus tiempos no se haría, él pudo quedarse así. Total, yo voy a estar viviendo y no va a pasar nada porque Dios lo ha dicho. No, vino algo, una conversión en él. Otra de las cosas que hizo Josías, hizo un pacto de andar en los caminos de Dios. Amén. Fue una decisión, una decisión. Creo que es necesario que se tome una decisión de hacer un pacto, de andar en los caminos de Dios. Josías definitivamente en su corazón lo tenía bien decidido. Hacer ese pacto con Dios, de andar en sus caminos, de conocer más lo que la palabra de Dios decía acerca de cómo ellos debían conducirse, de cómo él debía conducir a ese pueblo. Porque el ser rey era una gran responsabilidad, era una gran misión. Y el rey tenía que dejarse guiar por Dios. Y él lo empezó a descubrir. Por lo tanto, él hizo ese pacto con Dios de andar en los caminos de Dios. Y de igual manera, llevar al pueblo a que haga un pacto verdadero con Dios. Otra de las cosas de las reformas que hizo Josías, sacó del templo las vasijas hechas para Baal, Acera y todo el ejército del cielo y las quemó. Fíjense que es algo tremendo. Imagínense que en la casa de Dios, en el templo de Dios, habían vasijas hechas para Baal. ¿Qué tenían que hacer las cosas de adoración a Baal en la casa de Dios? Nada, pero ahí estaban. El pueblo había corrompido, había profanado el templo de Dios y habían hecho vasijas, y estas vasijas que las destinaban para adoración a Baal, las llevaban allá. Y ahí en el templo, y también adoración a la diosa de Acera y a todo el ejército del cielo. Imagínense, se volcaron en una adoración a cualquier cosa, menos a Dios. A cualquier cosa, menos a Dios. Y creo que en estos tiempos no estamos muy lejos. No estamos muy lejos de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Josías. Hoy en día la gente ama más y adora más a la creación que al Creador. Se volca en pos de las cosas materiales, en las cosas que pudiera tener enfrente, algo en lo cual diga, aquí está Dios, que en vez realmente de buscar la adoración a Dios. Realmente podemos ver que muchas veces nosotros profanamos la casa de Dios cuando llevamos cosas paganas ahí, cuando llevamos cosas que corrompen lo que es la verdadera adoración. Y eso, la verdad que me conmueve mucho, hermanos, porque en el mismo templo de Dios pueden estar estas cosas. Y así como en esos tiempos hoy en día puede estar pasando, que hay cosas que están consagradas para otras cosas y tú vas y las depositas en el templo. Cosas que no deberían de estar ahí, porque las cosas que están en el templo son consagradas a Dios. No son consagradas para otros dioses, son consagradas a Dios. Por lo tanto, todo lo que lleves al lugar santo tiene que ser consagrado a Dios. Así que si es algo que se está llevando al templo de Dios, estamos haciendo lo que se hizo en los tiempos de Josías anteriormente, ¿sí? Estamos llevando cosas que son destinadas a otros dioses al templo de Dios. Y dice que Josías los quitó, los redujo a cenizas, ¿sí? Dice, las quemó. Todas esas cosas. Creo que tenemos que quitar, hermanos, sacar del templo lo que no es consagrado a Dios, todo aquello que contamina
porque es dedicado a otros dioses y reducirlas a ceniza. Y no solamente me refiero al templo como edificio, sino me refiero a nuestras vidas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y a veces nosotros corrompemos este templo, profanamos este templo cuando llevamos a nuestra vida cosas paganas, cosas mundanas, cosas que no son de Dios. Entonces, es una de las reformas que hizo Josías y que creo que son una de las reformas que tenemos que hacer nosotros como personas. Amén. Amén. Otra de las cosas que hizo, quitó a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Gloria a Dios, hermanos. Leía esta palabra, la verdad, y yo decía, ay, Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quiénes eran los sacerdotes? Se supone que los sacerdotes eran los que ministraban en el templo. ¿O no es así, amadas? Los sacerdotes eran los que ministraban en el templo. Y creo que hoy en día, hermanos, usted y yo somos sacerdotes. Amén. Somos sacerdotes. Aleluya. Y somos los que tenemos que ministrar. Pero dice que estos sacerdotes eran idólatras. Estos sacerdotes quemaban incienso a Baal, a la luna, a la estrella, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. O sea, que daban adoración a la creación y no realmente al Creador. Yo creo que hoy en día debemos de quitar de ser esos siervos que se han corrompido y que en vez de consagrar su servicio a Dios, de consagrar su corazón a Dios, se han desviado hacia los ídolos. Y ídolos no solamente significa imágenes, sino cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Y creo, hermanos, que hoy en día estamos en tiempos tan difíciles, que hay una línea muy delgada entre el siervo que realmente sirve fielmente a Dios y el siervo que se corrompe en idolatría. Muchas veces, hermanos, llegamos a idolatrar a personas. Llegamos a idolatrar a otros siervos a los cuales Dios les usa y los llegamos a colocar en la posición de Dios. A veces idolatramos, hermanos, lo financiero. A veces se le sirve a Dios por lo financiero, por lo que puedas recibir de Él y no porque Dios te ha llamado y te ha dado el privilegio de servirle. Creo que es tiempo de que reaccionemos. Como decía la pastora, no somos profetizas, pero creemos que Dios nos usa para llevar palabra Gloria que a pueda Cristo traer Jesús. ese arrepentimiento y conversión. Porque aún dentro de la iglesia de Dios están sucediendo cosas que no deberían de estar sucediendo. Sucedió en el tiempo de Josías y en este tiempo no estamos muy diferentes, hermanos. Y creo que es necesario que se quite eso corrompido, que los siervos de Dios sean sacados de esa idolatría en la cual se ha envanecido su corazón. Otra de las cosas que hizo el rey Josías es sacó la acera de la casa del Señor. Y estaba leyendo un poco acerca de ello y dice que Acera fue llamada la madre de todos los dioses, fenicios y sirios. Y era algo atractivo para los hebreos. Fíjense, era algo tan atractivo para los hebreos, porque fíjense, si nosotros vemos a los hebreos, el Dios que les constituyó fue, dice, el que les dijo, yo soy el que soy. Y no hay más. ¿O no es así? No hay más Dios. Pero a ellos les pareció tan atractivo que los fenicios y los sirios tuvieran una diosa, que tuvieran una madre de todos los dioses. Y en pos de eso se fueron. No se conformaron con tener un Dios creador de todo, sino que adoptaron también esta práctica pagana. Y esa práctica pagana hasta hoy en día en muchas personas está. Y yo creo que si Dios está permitiendo que toquemos este tema, es porque Dios también quiere hacer reflexionar a esas personas que aún están en esta práctica, porque tal vez en su corazón es algo atractivo, pero no es algo que agrade a Dios. Amén. Amén. Hoy podemos ver cómo el corazón del ser humano va en pos de lo mismo.
Y una forma de volvernos a Dios es sacar esa concepción de nuestro corazón. Amén. Sacar eso que va en contra de la voluntad de Dios. También dice que mandó a derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución para adorar a los dioses y donde las mujeres tejían mantas para la diosa Astarte. Algo tremendo, hermanos. Era algo que yo decía, ¿cómo era posible que ahí mismo en el templo de Dios se llevaran a cabo este tipo de cosas tan abominables? Y la perversión del corazón humano, porque se imaginan, dice que elaboraban mantas para la diosa. ¿Y saben por qué lo elaboraban? Porque estas mujeres tenían la concepción de que si ellas hacían esto, esa diosa Astarte, ellas la conocían como una diosa de la fertilidad. Entonces su confianza de ellas estaba puesta en esa diosa, en de que si ellos preparaban estas cosas que eran como ritual para esta diosa, ellas iban a ser fértiles y ellas iban a poder tener hijos. ¿Hasta dónde se desvió su corazón? Que en vez de buscar al Dios vivo, tomaron a una diosa pagana y se la constituyeron como una diosa a la cual le rendían tributo. Algo tremendo, hermanos. Otra de las cosas, destruyó el horno que estaba en el valle de Ben Hinnom para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio en honor a Milcom. Algo tremendo, hermanos. Amén. ¿Hasta dónde se había agravado la maldad del pueblo de Dios? ¿Hasta dónde? Que imagínense, habían tomado como su Dios también a Milcom. Y dice que este Milcom era una estatua de bronce, la cual dice que por dentro tenía un horno. Y en ese horno, gloria a Dios, la gente llegaba y aventaba a sus hijos como sacrificio para que se quemaran. Imagínense, hermanos, es algo tremendo. Y hoy, hermanos, hoy en día también hay quienes ofrecen a sus hijos a algún ente a los cuales ellos le atribuyen divinidad a cambio de alguna recompensa. Hoy en día también está sucediendo eso, hermanos. Hoy en día también podemos ver cómo la gente sacrifica espiritualmente a sus hijos, ofreciéndolos a otros dioses, ofreciéndolos a alguien más que ellos le atribuyen una divinidad con el afán de recibir algún beneficio. Otra de las cosas que hizo Josías, derribó los altares idolátricos. Por donde quiera que había altares a los ídolos. Hoy también deberíamos dejar de idolatrar a los siervos, de dejar de idolatrar al esposo, a los hijos, al trabajo, etc. Derribar todo altar que hayamos levantado que no es para Dios. Otra de las cosas que hizo Josías, quitó los lugares altos que Salomón había edificado para Astoret, Quemos y Milcom. Quitar todo aquello que desvíe nuestro corazón Amén. de Dios. Es lo que deberíamos de hacer, hermanos. Y también dice que le dio muerte a todos los sacerdotes de los lugares altos, quemó sus huesos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta según Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 y 2. Amén. Quitó toda influencia que pudiera inducir al pueblo a ir en pos de otros dioses. Creo que es algo que tuviéramos que poner en práctica hoy. Quitar toda influencia que pudiera inducir al pueblo a ir en pos de otros dioses. Estar muy atentos con esto, hermanos. Bendito También es Dios, amén. restauró la Pascua, algo muy importante. Ya el pueblo de Dios se había olvidado que Dios, la primera Pascua que se llevó a cabo, allá cuando estaban en Egipto, cuando se les dio por señal la sangre del Cordero, y que fue señal también de la protección de Dios, de la misericordia de Dios, y que también fue señal de su libertad de la esclavitud. Fue restaurada por Josías, porque era importante. Y creo que hoy en día nosotros tenemos que restaurar al único sacrificio que Cristo hizo para librarnos de la muerte y de la esclavitud del pecado. Creo que estamos a Cristo tiempo, vive. mientras el Señor pueda ser hallado
debemos buscarle. Amén. Mientras aún la misericordia, la gracia esté sobre nosotros, debemos apartarnos de esa iniquidad, de esas prácticas que van en contra de Dios, y que si nosotros nos humillamos, Dios nos perdona y Dios puede alcanzar misericordia en nuestros días, y para nuestras generaciones y nuestras generaciones también se volcan a Dios. Amén. Otra de las cosas, quitó los médiums y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén. En sus casas, hermanos, tenían ídolos, y había otros ídolos y otras abominaciones, dice que había en Judá y en Jerusalén. Quitó todo aquello que pudiese corromper al pueblo. Así que algo que nosotros tenemos que hacer es dejar de consultar a los médiums, dejar de consultar espiritistas, dejar de consultar los astros y demás, porque a veces podemos ver que en el pueblo de Dios hay gente que está checando el zodiaco. ¿Cómo me va a ir hoy? ¿Qué dice mi signo? ¿Qué estamos haciendo con estas cosas? Estamos consultando médiums, estamos consultando espíritus de adivinación. Y eso es abominación delante de la presencia de Dios. Y pues vamos a continuar, porque esto tiene mucho que enseñarnos. Creo que Dios es bueno y Dios nos habla, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Esperemos en Dios que esta palabra esté llegando a tiempo a tu vida, y que así como pasó en el corazón de Josías, que hubo un sentir, dolor, tristeza, porque sabía que lo que habían hecho, lo que traía era una consecuencia de destrucción, porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. Así que continuamos, pastora. Amén. Bueno, pues creo que ya hay otras cosas más que se han estado agregando a esta enseñanza, y vemos que ya casi estamos terminando el tema, pero todavía hay algunas cosas que se quieren mencionar. Amén, gloria a Dios. Con respecto a una mujer profetisa, en la escritura encontramos solamente 2 pasajes en donde aparece esta mujer Hulda, que es profeta, ¿verdad? Y entre ellos Amén. podemos ver sus características mismas que deben de estar presentes en toda mujer que tenga este don. Amén. La unción o el ministerio profético. Hulda era contemporánea de Jeremías y Sofonías. Por eso en un principio les comentaba que había profetas Amén. a los cuales podían haber consultado, pero el Señor llevó al rey Josías para que consultara a esta mujer llamada Amén. Hulda. Es decir, que ella estuvo inmersa en un medio en donde había un mover profético Amén. de varones. Esto quiere decir que Dios tuvo que abrir un paréntesis de gracia en el Antiguo Testamento para que las mujeres pudieran tener esta función. Amén. Desde que Eva fue engañada por la serpiente, la mujer perdió la posición sacerdotal que Dios le había dado a ella, y no tenía ningún tipo de función dentro del tabernáculo. Mas, sin embargo, Dios, en su amor y su misericordia, abrió ciertos paréntesis para que algunas mujeres pudieran entrar en estas funciones. Y vamos a ver la profetisa Hulda. Dice aquí, toda mujer que está funcionando en un movimiento profético debe de tener doctrina y amarla. Amén. Sumergirse en la palabra y la enseñanza para tener los parámetros y límites que el Señor dejó establecidos. Hay personas que se mueven de esta manera, que son proféticas, pero también en esta mañana podemos entender que estas mujeres deben de tener algunas características. Por eso es que queremos mencionar esta mujer llamada Hulda. Viene su nombre, como ya se había mencionado, que significa comadreja. Amén. Vamos a mencionar cuáles son las características de una comadreja. Podemos mencionar que es un mamífero que dice que alimenta a sus hijos con la leche de sus mamas, lo que nos habla de una doctrina. Son carnívoras, es decir, que su alimento es sólido. Pertenece a la familia de los muteleidos,
que tienen 5 dedos en cada pata, lo que significa que la profetisa no desconocía a los otros 4 ministerios primarios. O sea que una comadreja tiene 5 dedos y se mueve en los 5 ministerios. Cada día come lo equivalente a 1/3 de su peso y generalmente no puede permanecer sin comer durante varias horas, lo que al trasladarlo a lo espiritual podemos decir que no podemos estar ni un día sin alimentarnos de la palabra. Amén. Entonces, este animalito come muchas veces al día. Entonces, eso significa en lo espiritual que nosotros deberíamos de ser semejantes a ellos. Deberíamos de estar comiendo diariamente la palabra. Varias veces al día. Entonces, la comadreja se orienta por cazar en el sentido de la vista y del oído. Suele tener 2 camadas de crías al año, de 8 crías cada una. O sea que en el año ella llega a tener 16 hijos. Entonces dice aquí, pero cuando escasea la comida, solamente tiene una camada, lo que significa que la mujer profetisa puede producir mucho fruto. Los frutos del espíritu nacen ciegas, pero en un mes abren los ojos. Esto significa que cuando Dios le da su revelación a la mujer profeta, comienzan las visiones de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí vemos dentro de las costumbres de las comadrejas está en que son solitarias, que no es en lo negativo. Puede ser que anda sola o aislada, actitud que no debería de tener una mujer profeta. Sin embargo, en la Biblia también podemos ver que algunos aspectos positivos de la soledad. Vamos a mencionar un versículo que está en Marcos 1:35. Amén. Ahí nos enseña que el Señor Jesús salía y oraba. Él se apartaba para ir a la presencia de su Padre. Entonces dice aquí en Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. En Marcos 6:31, y él les dijo, venid, apartaos de los demás, a un lugar solitario y descansar un poco, porque ahí había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces aquí la palabra nos enseña que es bueno apartarnos. ¿Para qué? Para tener un tiempo de comunión con nuestro Señor. Amén. Entrar a la presencia de Dios. La mujer profética debe de buscar momentos de soledad para orar y descansar. La comadreja, dice aquí, también tiene depredadores, pero su peor enemigo es la falta de hábitat y de alimento. Una mujer profeta debe de tener una casa pastoral donde habitar para poder desarrollarse siendo alimentada correctamente para que el avivamiento profético no se apague. Amén. Entonces nosotros aquí estamos dando más información sobre las mujeres que tienen el don profético. Amén. Entonces aquí de esta manera podemos entender por qué esta mujer Hulda caminaba en lo profético, se movía en lo profético. Y ella también tomaba sus tiempos para poder entrar a la revelación del Padre. Esta mujer llamada Hulda transmitió el mensaje de Dios al rey Josías como Dios se lo había dicho. Amén. Amén. Pero yo quiero dejar algo en este tiempo ya para cerrar esta enseñanza del día de hoy. Quiero decirte que este tema de esta mujer llamada Hulda hoy tiene un mensaje profético para nuestras vidas. Amén. No solamente se dio para el tiempo del rey Josías. Quiero decirte que en lo que estábamos compartiendo todo esto, yo estaba escribiendo algo que el Señor me estaba diciendo, y te quiero decir que el Señor me decía que nosotros también tenemos que hacer reformas a nuestras vidas. En este tiempo, el Señor nos está llamando, en medio de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está sucediendo, el Señor me estaba diciendo que nosotros de igual manera
Él nos está dando la oportunidad hoy en este día de hacer reformas a nuestras vidas. Él nos está dando la oportunidad de conocer esta palabra. Amén. Porque juicio viene para el pueblo. Amén. Juicio viene para las naciones. A causa de la desobediencia y de la rebeldía nos hemos apartado y hemos practicado un sinnúmero de cosas. Amén. Entonces el Señor nos está llamando al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento, aquel que hace reformas a su vida. Amén. Gloria a Dios. Dios nos está hablando porque Él nos está dando una oportunidad antes de que llegue la ira del Señor. Muchos ya hemos estado atravesando la ira del Señor para este tiempo. Muchos ya hemos estado pasando enfermedad. Muchos estamos pasando aflicción, amados hermanos. Muchos estamos pasando cosas. Pero en medio de todo esto el Señor está levantando ministros. Está levantando su palabra y nos está llevando al entendimiento de que es necesario hacer una reforma a nuestras vidas. Así es. Dice la palabra que nosotros debemos de ser luz. Y que el que robaba ya no robe más. Amén. Y que el que pecaba ya no peque más. Porque es necesario llegar a esa reforma a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Porque es necesario, porque el Señor en medio de todo esto está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Amén. Porque el tiempo está cerca, amados hermanos. El tiempo de que el Señor nos va a llamar a cuentas está cerca. Amén. Y muchos todavía creemos que no va a pasar. Por eso dice que el pueblo de Israel se extraviaba. Porque el pueblo de Dios no creía en la palabra que le era dada. Y por eso muchos perecieron. Amén. Entonces Dios, aún en medio de todo, nos está hablando. Amén. Gloria a Y Dios. hoy nos habla a ti y a mí, a que nos volvamos a Él, a que dejemos todo lo que nos aparta de su presencia y Amén. que le busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Porque el tiempo está cerca y seremos llamados a cuentas. Sí, amén. Entonces, amados, no esperemos estar en la situación, no esperemos estar en el tiempo del proceso. Porque aún en medio del tiempo del proceso, el Señor nos dice que nos llevará al desierto. Amén. Y que seremos pasados por el desierto, ¿para qué? Para que nos volvamos a enamorar de Él y para que podamos encontrarnos con Él cara a cara. Así que esta palabra es profética, amados hermanos. Este tiempo es profético. Aún no desarrollando a lo mejor el don, pero yo creo que Dios tiene dones y talentos para todos nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Así que si alguien... Como Josías se humilló Amén. al reconocer la palabra que venía de Dios, también en el capítulo 7:14 del mismo libro, segundo de Crónicas, dice: si se humillare mi pueblo, Amén. sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Se decía, ¿verdad? El llamado Amén. que Dios está haciendo Amén. a través de las enfermedades o las cosas que hoy se están Estamos. viendo. Y así Amén. como Josías pudo ver que Dios estaba airado por la rebeldía, por la desobediencia y que venía juicio, pero Amén. que aquello cambia cuando Josías se humilla, y la palabra que recibe a través de la profetisa de Hulda fue de que en su tiempo habría paz y descansaría en paz, pero el juicio estaba determinado Así para es. los que no obedecieran. Así es. La palabra se cumple, paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿alguien más que quiera, si no para ir a la oración? ¿Alguien más que quiera agregar algo más? No pasa. ¿No? Creo que la palabra es clara. Amén. No tiene vuelta. Así El es. mensaje es concreto y creo que nos dirige hacia el arrepentimiento y la conversión en nuestros corazones. Amén. Amén. En la vida de cada uno de nosotros, porque como le decía, aún muchas veces en los mismos ministros puede haber cosas que es en los cuales hemos corrompido la palabra de Dios. Así que, pues, hasta ahorita creo que ha sido claro y pues yo así dejo este lugar. Amén, gloria a Amén. Cristo. Pues entonces oramos y le pedimos a Dios a través de la oración. Hay una cita, paz. Sí.
Hay una Adelante. cita que está ahí mismo en el capítulo 7 de Crónicas, ¿no? Pues, hablábamos de los textos, de las citas bíblicas que están escritos y son para nuestra enseñanza. Amén. El verso 19 dice, mas si vosotros os volvéis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dejar a Dios, apartarnos de Dios, Trae consecuencias. Así es. va a traernos consecuencias. La palabra está escrita y aún a través de los profetas, Dios nos sigue hablando a Amén. través de este libro. Gloria Amén. a Dios. Así Gloria es, a entonces Cristo. pues yo creo que esta palabra que Es Dios nos tiempo. dio es algo profético para este tiempo, porque Amén. el Señor nos está llamando al verdadero arrepentimiento, Amén. Aleluya. a que dejemos toda idolatría, a que dejemos todo lo que nos separa del Señor, a que dejemos todo lo que nos puede alejar de la salvación. Volvamos Porque nuestros corazones. Así es, a que Dios. volvamos con nuestro corazón al Señor, así como este rey Josías se volvió y él le dijo, mientras tú vivas, tú no pasarás esto. Amén. Entonces, Gloria a Dios. así el Señor puede hacer con nosotros mientras estemos aquí. A lo mejor sí sucedan cosas, pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Gloria a Amén. Dios. Así Amén. que bueno, Gloria a vamos Dios. a entrar en un tiempo de oración Amén. y vamos a pedirle al Señor que, pues que primeramente que nos perdone, ¿verdad? Por Amén. todo lo Gloria a que Dios. hemos levantado, altares en nuestras vidas, en nuestros corazones, a cosas que no le agradan al Señor. Bendito Amén. es el Señor. Amado Dios, en esta hora, Señor, Dios en el venimos cielo. primeramente, Señor, con corazones Gracias te damos, contrictos y Señor. humillados delante de tu presencia, Señor. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Aquí estamos reconociendo, Padre, en esta tarde, Señor, que nosotros te hemos fallado y nos hemos apartado del camino, Señor. Que hemos hecho cosas, Padre, que hemos levantado, Señor, templos en nuestro cuerpo, Señor, en nuestro corazón, en donde no hemos adorado tu presencia, Señor, como tú quieres, Padre, que nosotros lo hagamos, Señor. Padre, hoy esta palabra nos habla a toda la humanidad, Señor, que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos, Señor, que dejemos, Señor, toda adoración que no te agrada, Señor, que nos volvamos, Señor, a ti, Padre, y que nuestra mirada, Señor, esté fija, Señor. Tu palabra dice, Señor, que aquellos que te conocen, aquellos que se proclaman cristianos, Señor, puedan tu mano preciosa. llevar esa palabra que dice que si tu pueblo, Señor, se humilla, Señor Jesús. tú escucharás desde los cielos, Señor, y tendrás compasión de nosotros, que tú sanarás nuestra tierra, Padre. Maravilloso. Y en esta eres, tarde, Padre. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, Señor, por todas nuestras rebeliones, Padre amado. por todas nuestras concupiscencias, Señor, por todo lo que hemos hecho y por todo lo que hemos dejado de hacer, Señor. Te rogamos, Señor, que nos perdones, que traigas entendimiento de la palabra, Señor, que esta palabra, Señor, sea escuchada y entendida, Señor, y que aquellos, Padre, que no habían entendido, Señor, que hay cosas que están practicando que a ti no te agradan, Señor, puedan dejarlas, puedan tomar la decisión hoy en este día, Padre, de regresar a tus pies y decir, Padre, perdóname, Señor, porque te estoy fallando. Padre, te rogamos, Señor, que haya ese entendimiento, que haya, Señor, esa decisión de volver a tu camino, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, Señor, que tú no echas fuera, Señor, aquel que se arrepiente, que aquel, Señor, que deja lo malo y se vuelve a su Señor, Padre. Yo creo, Señor, que tú estás llamando a tu pueblo, Señor. Tú estás, Señor, en medio de esto, Padre, dándonos una oportunidad nuevamente.
Padre, te rogamos, Señor, que podamos ser entendidos de la palabra, que podamos ser entendidos de los tiempos, Señor, que podamos ser entendidos, Padre, de lo que tú quieres, Señor, que hagamos, y que nuestras casas no se pierdan, Señor, que no perdamos, Señor, la salvación. Oh Señor de la gloria, te rogamos, Señor, que haya esta libertad, Padre, y que seamos, Señor, humildes para entender, Señor, que tú no nos echarás fuera, Señor, que podamos ir al trono de tu gracia, Padre, y que tú, Señor, ahí nos recibirás como estos hijos amados, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por esta bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos estás hablando, por la oportunidad, Señor, que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Padre, bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la honra, la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos de todos ustedes y esperando en el Señor que esta palabra dé frutos y que los frutos sean para honra y gloria de nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Así que nos despedimos de todos ustedes y le pedimos al Señor de los cielos que Él sea con todos ustedes, que Él se muestre y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de tu corazón y que haya un cambio, un arrepentimiento en donde te puedas volver a su presencia. Amén. Y que vuelvas al camino del cual te habías apartado. Amén. Amén. Entonces le pedimos al Señor que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén, amén y amén. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Dios, gracias al Señor. Amén. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.